Vamos a iniciar entonces. Lo que vamos a hacer en esta primera sesión es introducir los conceptos esenciales referentes al pensamiento sistémico. De la misma manera que lo hemos hecho con otros talleres, vamos a empezar con las bases que necesitamos tener bien firmes para poder entender y aplicar todos los demás conceptos, herramientas y estrategias que vamos a aprender a través de la integración del pensamiento sistémico. ¿De acuerdo? Bien. Lo primero que vamos a revisar es el concepto concreto de un sistema. Normalmente, cuando pensamos en un sistema, ¿pensamos en qué? Siento que normalmente se les viene a la cabeza cuando decimos la palabra sistema. Algo de control o globalizado. ¿Algo general? General. Ok. ¿Y qué más pueden pensar? Algo que ya está conformado, ¿no? ¿Algo que ya existe? Un proceso. ¿Un proceso? Una organización. ¿Un tipo de organización? Y si hablo de un objeto físico, ¿en qué piensan? Computadora. Normalmente en una computadora, ¿no? Un celular. Como concepto, hablamos de que un sistema es un conjunto de elementos, ¿tá? Diferentes partes que están interrelacionadas y que trabajan juntos, juntas, en conjunto para lograr un objetivo, una tarea, una meta específica. Entonces tenemos tres elementos esenciales que hacen a un sistema. Que sus elementos tengan una interrelación, que trabajen en conjunto y que haya un objetivo, una meta específica para lo cual están trabajando, ¿de acuerdo? Los elementos pueden ser tanto físicos como abstractos. Ejemplo de los elementos físicos de un sistema. Si hablamos de una computadora, ¿a qué nos referiríamos? El hardware. Teclado, mouse, pantalla. Correcto, básicamente el hardware, ¿no? El mouse, la pantalla, el teclado, los componentes físicos que lo integran. Y si hablamos de elementos abstractos, en el ejemplo de la computadora, ¿qué sería? El software. Software, ¿de acuerdo? El código, el sistema operativo, etc, etc. Abstracto, en ciertas ocasiones lo podemos sustituir por intangible. Son esas cosas simplemente no físicas. Entonces, los elementos o son físicos o son abstractos, intangibles. Y pueden incluir diferentes tipos de elementos, desde personas hasta reglas, hasta sistemas, hasta procesos, hasta tecnología, etc, etc, etc. Como concepto, sistema, de manera general, ¿nos queda claro a qué nos referimos? Sí. Bien. ¿Me podrían dar un par de ejemplos más de sistemas que se les vengan a la cabeza? Lo que sea, cualquier tipo de sistema. Sistema digestivo. ¿Quién? Digestivo. Correcto, sistema digestivo. ¿Qué más? En el trabajo podría ser algún departamento, ¿no? Correcto, Militar, economía. correcto. Es un subsistema del sistema recal, de empresa, llamémoslo así. Y en sí mismo es un sistema, ¿de acuerdo? ¿Qué otro? El gobierno. El gobierno, por supuesto. El matrimonio. ¿Por qué? Somos un sistema. Matrimonio, no me habían dado eso. ¿Sí o no? Ese casi no falló el sistema. Se cayó el sistema. Independientemente del funcionamiento del sistema, si un sistema cumple con estas características, sigue siendo un sistema. Un sistema que opera deficientemente, pero un sistema. ¿Sí? ¿Uno más? Gracias, Luis. Es un equipo, no sé, de fútbol o de americano.
Correcto, un equipo deportivo. ¿Por qué, Álvaro? Pues cada quien cumple alguna función, ¿no? Tiene Cumple con los elementos, ¿va? Es un conjunto, en este caso de personas, que trabajan de manera conjunta, están interrelacionados y buscan un objetivo específico. Bien, ahora, ¿qué no es un sistema? Denme un par de ejemplos de algo que no sea un sistema. Puede ser algo así como que algo que no cumple el propósito, por ejemplo, decir, si la computadora ya está diseñada y tiene un sistema, pero no tiene integrado una impresora, no puede fungir también como un sistema, sino uno alterno, ¿no? No me queda muy claro. La computadora por sí sola no puede imprimir. Bien, entonces No. la computadora no es un sistema de impresión, Ajá. pero sí es un sistema. Un subsistema. La impresora conectada a la computadora forma parte del sistema de la computadora. La impresora de manera independiente no es un sistema, ¿no? Que también la impresora tiene su conjunto de elementos para llevar. Correcto. Ojo aquí, porque es de repente ya nos vamos, agarramos inercia y ya es un sistema y esto y esto y esto. Ok, ahora que no es un sistema, también es importante. La obra. O mandar a imprimir sin impresora. Mandar imprimir sería un mecanismo, ¿no? Piénsenlo así. De aquí pueden venir un par de ideas. ¿Qué cosas pueden no tener algunas de estas características? El agua y el aceite. Por ejemplo, la conjunción del agua y el aceite no es un sistema. ¿Por qué? No sé cómo, no son. No hay una interrelación, de hecho no se puede, es físicamente incompatible, ¿de acuerdo? Un conjunto de elementos simplemente agrupados, sin una función, sin una interrelación, tampoco es un sistema. Si yo agarro un conjunto de cosas y las junto y las pongo ahí, sea lo que sea, no necesariamente será un sistema porque las agrupé. ¿Sí? Si agarro el tripié del celular y un cuaderno y una silla y un pedazo de comida y un cable, ¿lo vemos así? Estamos agrupando un conjunto de cosas, no tienen una función concreta, no tienen una compatibilidad, no es un sistema. ¿Sí? O sea, pero por ejemplo, cada uno de esos elementos puede ser un sistema en particular. Correcto. Correcto, pero la conjunción de esos elementos no suman un sistema. Y podemos irnos un paso atrás, y de hecho eso se menciona en el libro en el que estamos pasando todo este multitaller, que es, si tomamos un puño de arena y lo ponemos ahí, no es un sistema. Si los seccionamos son un montón de granitos de arena, no cumplen una función específica, no hacen absolutamente nada, no hay una interrelación, nada más están juntos uno del otro y no tienen una función específica. Si por el contrario vemos la playa en conjunto con otros elementos, entonces esa playa se forma parte de un sistema, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Claro? Bien. Más o menos, ¿qué es lo que no queda claro, Guillermo? O sea, puede haber sistema, o sea, el individual puede ser un sistema. Sí. Yo soy un sistema y él es un sistema. Correcto. Pero si no hay una interacción entre él y yo, no somos como conjunto un sistema. Correcto. A un objetivo debemos ser. Correcto. Okay. O sea, definiendo un objetivo o algo que tendría que darle resultado a ese sistema, él y yo, si no nos conociéramos, si no fuéramos parte de un objetivo, no somos sistema. Correcto. ¿Sí? Sí. Bien. Les voy a contar una historia que algunos de ustedes posiblemente conozcan, pero le vamos a dar un ligero twist para que ingrese como lección en el tema de sistemas. La historia es la siguiente. Voy a utilizarla con la interpretación que se da en la literatura, ¿va?
Imagínense un pueblo de Medio Oriente en donde por una enfermedad genética que afecta a todas y cada una de las personas que viven en ese pueblo, todas las personas que habitan ahí son ciegos. Absolutamente todos y todas. Encontraron la manera de realizar sus actividades, de tener una vida diaria, de tener rutinas, y el pueblo funciona de manera medianamente adecuada. En un momento, ciertas personas del pueblo escuchan que un emperador, que es muy famoso por siempre viajar con un séquito de animales exóticos, va a pasar por el pueblo. El animal más representativo de ese séquito es un gran elefante que siempre viaja con él. Y aunque ninguno de ellos tiene una idea de lo que es un elefante, porque jamás han podido ver, quisieran tener el interés de conocerlo un poco mejor a través del tacto. Ahora, como todo un pueblo no se va a acercar a tosigar al elefante por obvias razones, el pueblo acuerda designar a 3 personas para que con el permiso del emperador puedan tocar diferentes partes del elefante y compartirles al resto del pueblo cómo es un elefante. Y así lo hacen. Entonces, la primera persona toca una oreja del elefante. Es un tipo de piel que no es verdaderamente rugosa, se siente un tanto delgada, es flexible, me hace pensar en la vela de un barco. Y luego otra persona toca la trompa y los colmillos. Y entonces dice, pues la trompa yo la veo como un tronco no recto, hueco, que puede servirme para meter cosas dentro y cargar cosas. Es medianamente flexible, es algo rugoso. Entonces la gente dice, ay, ¿cómo? Y entonces lo sigue tocando y dice, parece como, imagínense un gusano gigante. Ok. Y tiene 2 picos a los lados. Okay. Y el último toca una pata. Y dice, tiene es una sensación áspera, difícil al tacto, se siente como un pilar que puede aguantar muchísimo peso, como la base de una estructura de nuestras construcciones. Okay. Recuerden que nadie de las personas de ese pueblo ha visto jamás un elefante. Les pregunto, ¿ustedes creen que con esa descripción las personas pueden tener una idea genuina de lo que es un elefante? No. ¿Por qué no? Porque no hay un comparativo, no hay una referencia. Aparte no es completa la descripción. Correcto. Y aparte de que no es completa, es un poco que ven, no hay como una comparación, una memoria que pueda ayudar a construir algo, ¿no? Por una parte, no conozco lo que es un elefante en su totalidad. Entonces no tengo un marco mental para hacerme una idea. Por otra parte, la descripción es incompleta. ¿Sí? Asumamos que más personas se suman a la tarea y entonces tocan todas las diferentes partes del elefante y comunican eso. ¿La gente del pueblo sabría entonces qué es un elefante? Hay más posibilidades. ¿Sí o no? Sí. O con las mismas personas que hicieran una mejor exploración, ¿no? ¿Tendrían una idea más clara? Díganme si les hace sentido esto. ¿Tendrían una idea más clara de todas las diferentes partes que componen a un elefante? ¿De acuerdo? Nos acerca más a la idea completa de lo que es un elefante. Pero si no lo he visto como un todo, no sé concretamente cómo se ve, qué es, ¿sí? Esa es la lección que nos quiere dar la historia a través de la siguiente frase.
Y es muy importante por lo siguiente. La frase nos dice, no es posible predecir el comportamiento, y ahí le voy a añadir, o conocer la totalidad de un sistema simplemente por conocer los elementos que lo componen. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir y hacer una descripción detallada de que un elefante se compone de 4 patas, de estos órganos, más o menos de estas características, se siente así, hace más o menos esto, pero eso no nos da una idea real del elefante como un todo. ¿De acuerdo? Porque no lo estamos viendo en el ejemplo. Y aún menos nos da una claridad de cómo se comporta el elefante como sistema. No nos dice, ¿es carnívoro o es herbívoro? ¿Cuánta agua toma? ¿Cuánto mide y cómo pongo eso en comparación con otras cosas? ¿Sí? ¿Es rápido o es lento? ¿Es fuerte o es débil? ¿Es dócil o es agresivo? ¿De acuerdo? Entonces, puedo conocer todos los elementos que lo componen, pero eso no me hace apto o apta para predecir su comportamiento. Hagamos un ejemplo concreto con la empresa. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes aquí que me expliquen de qué elementos se compone la organización, en mayor medida me lo van a poder decir, ¿de acuerdo? Me van a explicar, mira, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Si yo les pregunto entonces, ok, ¿qué va a suceder en la empresa en los próximos 8 meses? Me pueden dar una predicción, pero la probabilidad de que estén en lo correcto es mínima. La razón es precisamente esta. Conocer los elementos no nos permite predecir el comportamiento de un sistema, porque su complejidad es mucha. ¿Queda claro? Esa es la intención de este primer acercamiento al pensamiento sistémico. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta y ponerlo en perspectiva? Entremos ahora sí al concepto concreto de pensamiento sistémico. La definición nos dice que es un enfoque de análisis y comprensión de sistemas complejos. ¿El elefante es un sistema simple o un sistema complejo? El sistema digestivo es un sistema simple o un sistema complejo. Cada uno de ustedes como seres humanos son sistemas simples o complejos. ¿Y la empresa? Bien. Entonces, el pensamiento sistémico es ese enfoque que nos va a dar más herramientas, mejores herramientas para poder analizar y comprender el sistema complejo en cuestión, considerando la interconexión y la interdependencia de sus componentes. Su objetivo, el objetivo por el cual estamos haciendo esto y por el cual desarrollaremos las múltiples sesiones alrededor de este tema es entender cómo un sistema funciona en conjunto, como un todo, y además entender la interacción de sus partes individuales que derivan en el comportamiento total de ese sistema. Dicho de una manera más simple, poder ver la película completa y poder entender por qué un escenario nos lleva al otro y al otro y al otro y al otro. Otra analogía es poder ver el rompecabezas completo y poder entender cómo no puedo exclusivamente tomar decisiones en función de mi pieza o de mi conjunto de piezas, porque afecta el resto de la estructura del rompecabezas. Lo que buscamos con todo esto y con ayudarles a desarrollar este tipo de enfoque es aumentar su capacidad de ver las cosas como un todo y de actuar en la parte considerando las consecuencias de sus decisiones. Lo que queremos lograr es maximizar las consecuencias positivas, minimizar las consecuencias negativas.
lo que queremos lograr es, a través de nuestra responsabilidad individual de qué hago, pensar en cómo lo que hago afecta a los y las demás personas, departamentos, equipos, componentes, sistema. ¿Va? Entonces está orientado a ayudarnos a tomar mejores decisiones. ¿Queda claro el concepto? Bien. O sea, el error está en creer que porque conoce cada quien su parte, se conoce todo. Correcto. El error que normalmente veo aquí y en otras organizaciones, que tiene mucho que ver también con la cultura, lo veremos un poquito más adelante, es asumir que porque yo estoy considerando las consecuencias de mis decisiones dentro de mi campo de acción, yo estoy haciendo lo correcto y lo demás no tiene por qué importarme. Que es lo que en muchas ocasiones sucede en la realidad. No, espérate, eso a mí no me corresponde. Yo hasta aquí llego. Yo hice esto porque esto dicta mi proceso. Sí, pero tu proceso me truena acá 3 pasos adelante y genera todas estas consecuencias para todo el proceso de mayor. Sí, pero eso no lo veas conmigo, velo con aquel. ¿Va? Ese es el punto. La justificación de hacer todo esto para darles herramientas que les permitan tomar mejores decisiones es que si seguimos trabajando como normalmente se trabaja, y se los he dicho más de una vez, no nos exime de las consecuencias negativas que invariablemente nos trae. Porque igual que yo hago algo que le afecta al de al lado, o al de a 2 puertas, o al de a 3 edificios, o al de a 4 departamentos de distancia, lo mismo sucede de regreso. Algo que hace alguien por allá, utilizando la misma línea de pensamiento y justificación que yo, me impacta a mí. Y lo ven y lo viven, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué? Esta frase es una de las 2 más importantes de esta sesión. Porque en gran medida, precisamente, un sistema genera su propio comportamiento. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo entienden? O sea, es la suma de las partes, puede ser correcto o incorrecto, o sea, el resultado se da por las mismas aportaciones de las partes del sistema. Sí, entonces, dicho de otra manera, un sistema es más que la suma de sus partes. ¿Por qué? Voy a agarrar el ejemplo de Álvaro para ponerlo en perspectiva con algo simple. ¿Cuántos jugadores tiene un equipo de fútbol en el campo de juego? 11. Un partido de fútbol consiste en la competencia entre los equipos. Ambos tienen el mismo número de elementos, ¿de acuerdo? ¿El comportamiento de ambos equipos es el mismo? ¿Por qué no? Depende de la táctica o el planteamiento de la ataque de defensa que determina el resultado. Correcto. Dicho de otra manera, un sistema en gran medida genera su propio comportamiento. ¿Qué pasa? Al inicio del partido, ambos entrenadores tienen una idea en la cabeza. Ambos van a ganar el partido, pero uno tiene una estrategia de control de balón, de manejo de partido. Correcto. Los dos tienen el mismo objetivo, ¿de acuerdo? En el partido los dos quieren ganar. Pero cada quien tiene su táctica. Cada quien tiene una estrategia diferente y esa estrategia determina el comportamiento. El que quiera tener más la pelota va a tocar más. Si el otro equipo está jugando al contragolpe, ya sabe que no le importa tener menos el balón. Lo que importa es ser más efectivo cuando lo tenga, ¿va? Entonces, la orientación del sistema determina su conducta, ¿sí? ¿Qué pasa si el equipo que está jugando al contragolpe mete un gol?
Normalmente podríamos asumir con cierta seguridad que la estrategia cambia, ¿de acuerdo? Sí. Si ya estaban jugando el contragolpe, posiblemente se replieguen más y le den al doble en esa misma estrategia. Pero si les meten un gol, no se van a replegar. Cambia. Ahora va a cambiar el enfoque. Y ahora me voy a arriesgar más. Y si mis dos centrales no iban a rematar en el tiro de esquina, pues voy perdiendo y ahora van a ir. Entonces, el sistema, en gran medida, genera su propio comportamiento. ¿De acuerdo? ¿Queda clara esta parte? ¿Cómo lo podríamos traducir a la empresa? Dependiendo de la cantidad de trabajo que se tiene, va haciendo Ajá. el comportamiento de los diferentes áreas. ¿Lo podrías hacer un poquito más concreto? Es un buen ejemplo. Por decir, en las naves de fabricación, dependiendo del tipo de trabajo y la cantidad de trabajo que se tiene, se comporta, lo veo como el tema de adjudicar o de dar el trabajo a diferentes áreas. O sea, como que lo junta a un área o lo expande a toda el área. Bien. La conducta al interior del sistema cambia en función de una serie de elementos que ahorita vamos a ver. Ahorita que estamos iniciando año, ¿ven una diferencia entre el cierre de año y cómo venían trabajando la mayoría de sus áreas y cómo están trabajando ahorita? ¿Y qué viene? Para la mayoría de ustedes es sí. ¿Por qué? Porque las condiciones han cambiado. Entonces el comportamiento también se transforma. ¿Sí? Dicho de otra manera, una vez más, el sistema es más que la suma de sus partes, porque los dos equipos de fútbol tienen exactamente los mismos elementos en número y en tipo de elementos. Ambos juegan con personas, no juegan ni con robots, ni con animales, ni tal. La diferencia es de calidad. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí? Bien. Elementos que componen a un sistema. Ahorita los vamos a detallar. Recursos, entradas, procesos, salidas, retroalimentación, ambiente, fronteras, objetivos y normas o reglas. Ahí va. ¿Qué son los recursos de un sistema? De lo que depende, ¿no? Más bien, eso podría ser una consecuencia. Recursos podríamos decir que es lo que conforma el sistema. ¿Sí? Y por ende de lo que depende. Si no tengo recursos, pues no puedo operar. Entonces, son los elementos con los que cuenta el sistema. Todo tipo de elementos. Si hablamos de la empresa, ¿qué ejemplos concretos se les vienen a la cabeza? Personal, maquinaria. Personal, maquinaria, departamentos, o sea, estructura, ¿qué más? La materia prima, ¿qué más? Normas. Procesos. Normas y reglas y sus procesos, etc., ¿no? Infraestructura, locación, servicios. ¿Sí? Bien. ¿A qué creen que se puedan referir las entradas cuando hablamos de un sistema? El control de esos recursos que llegan o que conforman al sistema. O sea, no sé cuántos elementos tiene de cada tipo de recurso. Bien, ¿qué tiene que suceder antes de que los puedas controlar? El ingreso de esos. Exactamente. Los recursos tienen que entrar. Entonces, se refiere a el ingreso de esos recursos de cualquier tipo, incluyendo la información, al sistema. ¿Sí? Que se consideran como entradas. Si hablamos de un proyecto específico, ¿qué sería una entrada al sistema de fabricación? Un plano, ¿Un plano? ¿Es información? Sí. la materia prima. La materia prima. Bien. Este es evidente y hay algo importante a subrayar. Recordemos que cuando hablamos de un sistema, una de sus características esenciales es que tenga un objetivo concreto.
Entonces, cuando hablamos de procesos dentro del sistema, hablamos de las actividades que se realizan dentro del sistema para lograr el objetivo para lo cual está diseñado el sistema. ¿Cuál es el objetivo del sistema de la organización como un todo? Vender, Resultado. producir. Ingresos. Vender, ingresar, Lograr el máximo de satisfacción para nuestros clientes, empresas y accionistas. cumplir con mayores niveles de satisfacción, que esté un poco abstracto, Ser rentables. rentabilidad, ¿sí? Todo lo que hagamos dentro de la organización, todo lo que hace, está orientado a alguna de esas acciones, ¿de acuerdo? El flujo del proceso. El flujo del proceso, ¿cómo? ¿En qué sentido? El proceso, hay un diagrama de flujo. Ujú. Cómo entra, cómo sale. Correcto. En cada paso, cómo va transformándose Ujú. hasta que cumpla la salida o la entrega final. Entonces, los procesos son esas actividades que realizamos para cumplir con el o los objetivos para los cuales se creó el sistema. ¿Sí? Y en este caso, de manera concreta, precisamente lo que decíamos hace un momento, esa orientación hacia el objetivo, ese resultado y ese producto le podemos llamar salida. La salida de mi proceso, de cuando yo termino, también es un tipo de salida. ¿Cuál es el producto final de la empresa? Estructura. ¿Sí? El término de la fabricación de la estructura. ¿Sí? Si hablamos de montaje, pues ese no es la salida, es hasta que está montado adecuadamente. Sí. El cierre del proyecto. Si hablamos de administración de proyecto, es el cierre de proyecto. Si hablamos de finanzas, es el cobro, ¿no? Si hablamos de cuentas por pagar, es el pago. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos referimos a salidas, nos referimos a esos resultados o a esos cierres de los respectivos procesos que integran al sistema. Este concepto es importante. ¿Cómo lo definirían cuando hablamos de sistemas? Algo que te pueda ayudar para mejorarlo. Antes de eso, eso puede ser una consecuencia de la retroalimentación. Una manera un tanto más sencilla para responderlo es, ¿qué es la retroalimentación? Es una capacitación, ¿no? Nuevamente de algo que ya estábamos hablando. Eso podría ser otra vez una consecuencia de la retroalimentación, y hacer análisis también puede ser una consecuencia de la retroalimentación. Sálganse un poquito más, véanlo de manera más general. ¿Qué es la retroalimentación? Son como las mejoras que pudiera tener. Eso puede ser una consecuencia de la retroalimentación. Un paso atrás, ¿qué es? Señalamiento. Eso también puede ser una consecuencia de, Señalamiento de un error o algo. también, La comunicación. es efectivamente es la información que fluye a través de un proceso de comunicación dentro de los diferentes multiprocesos o del proceso como un todo. La retroalimentación es información que va y viene y que tiene el potencial de que en consecuencia suceda todo lo que dijeron como resultado de la retroalimentación del sistema. La retroalimentación del sistema es: hago algo, recibo una respuesta. En función de la respuesta, puedo mejorar, puedo medir, puedo estandarizar, puedo etc, 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 ¿sí? Pero la retroalimentación como tal, como concepto, es esa respuesta que yo obtengo de la acción realizada. ¿Sí? En el concepto concreto nos lo da como información de regreso una vez que se llega a la salida del proceso. Aquí me gustaría agregar no necesariamente,
porque cada uno de ustedes tiene subprocesos y dentro de esos subprocesos reciben retroalimentación. Entonces, es ese flujo de información constante que ustedes reciben derivado de las acciones que toman. ¿Sí? Y que tiene el potencial ahora sí de desencadenar todo lo que dijeron y muchas otras cosas más. ¿Queda claro el concepto? Bien. ¿Cómo definiríamos ambiente o entorno? Las condiciones para ejecutar Correcto, dijeron como concepto un tanto condiciones, espacio, instalaciones, es el contexto que rodea al sistema. Y lo podemos dividir de diferentes maneras. Si les pregunto, ¿cuál es el entorno o el contexto regional de la empresa? Les voy a replantear la pregunta. ¿En qué región se encuentra la empresa? Correcto. ¿En qué estado? Siguen siendo ambientes y entornos, ¿de acuerdo? ¿En qué país? ¿A qué sector pertenece? ¿Qué clima tenemos? ¿Sí? ¿Cuál es la cultura? Es un tipo de entorno, de ambiente de la organización. ¿Sí? Porque es un tipo de contexto que impacta al sistema y que puede afectar su funcionamiento. ¿La cultura afecta el funcionamiento del sistema? ¿Sí? ¿El contexto geográfico afecta el funcionamiento del sistema? Sí. Si movemos a la empresa a Siberia, la operación se vería muy diferente. ¿Sí? Si la movemos a Suecia, igual. Si la vamos a Brasil, igual, y etc. El contexto geográfico importa. ¿Sí? El contexto organizacional o el entorno organizacional, el ambiente, ¿tiene un impacto? ¿Sí? Entonces, el ambiente o entorno es ese contexto que rodea al sistema y que normalmente lo va a impactar. Dependiendo de qué tipo de contexto, ambiente o entorno hablemos, tenemos más o menos capacidad de intervenir sobre el contexto, entorno o ambiente. ¿Qué tanto podemos controlar el clima de mañana en la región? ¿No? O el sistema sociopolítico o legal, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto podemos controlar el contexto dentro del cual trabajamos al interior de nuestros respectivos equipos? Bastante más. Sigue impactando nuestro sistema como una unidad, pero ahí tenemos más autonomía que en otros más extensos, ¿de acuerdo? ¿Qué son las fronteras de un sistema? limitantes. Correcto. Los límites. ¿Cuáles son los límites del sistema llamado RECAL? ¿En qué límites pueden pensar? Bueno, en realidad el límite podría ser solamente de lo que globaliza RECAL, no podemos salir de RECAL, no se supone. Hay leyes, ¿no? Hay leyes, hay Reglamento. Entonces tenemos, si lo entiendo bien, es límite geográfico. Hasta donde ¿no? llega a alcanzar lo que es RECAL ya depende de nuestros clientes o inclusive leyes, podría ser. Hasta donde llega el alcance. El alcance es otro tipo de límite. Una cosa es la delimitación geográfica. Si hay un taller de 2x2 a 1 metro de donde termina la propiedad privada de la compañía, ese tallercito no es parte del RECAL, ¿de acuerdo? Es un límite. El marco legal es otro límite que nos permite y nos indica a partir de dónde no podemos operar, qué podemos hacer y qué no podemos hacer.
el alcance operativo o comercial o productivo o de fabricación son diferentes tipos de límites, ¿sí? Los sistemas que tenga la empresa determinan diferentes tipos de límites, ¿sí? La cultura operativa es un tipo de límite, ¿sí? El punto más importante cuando hablamos de un sistema es el objetivo de dicho sistema. El objetivo es la razón de ser del sistema, el por qué, para qué existe. Determina en este caso, utilizando el lenguaje de sistemas, qué salidas se producen, ¿sale? ¿Qué resultados quiere generar? Ahorita vamos a ver en la frase que cierra esta primera sesión el por qué el objetivo es tan importante. Como concepto está claro, ¿de acuerdo? Las normas o reglas, ya mencionaron algunos ejemplos. Hablamos de leyes, hablamos de pautas, hablamos de políticas. ¿De qué más podemos hablar? Reglamentos de construcción. Reglamentos de construcción. Todas las certificaciones, normas a las que hay que pegarnos, procedimientos internos, externos, ¿sí? Las normas o reglas, como se los mencioné, determinan los límites de cierto tipo, que nos indican qué es permitido hacer y qué no es permitido hacer. En gran medida eso determina qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Sí? La norma, la pauta, la regla, la política, la ley determina esto está bien hecho, esto está mal hecho. Lo estás haciendo de manera adecuada o lo estás haciendo de manera inadecuada. ¿Sí? Y aquí me quiero quedar un par de minutos porque esto es igual que la primera, una frase que tiene mucho impacto y es muy importante para nuestra comprensión y después para nuestro desarrollo del pensamiento sistémico, de este enfoque que queremos generar. La función o propósito de un sistema, en muchas ocasiones, es el factor determinante en el comportamiento del sistema. ¿Por qué? Dense un minuto para integrar la frase. Me gustaría escuchar de un par de ustedes cómo interpretan esta frase. Si yo como departamento tengo un comportamiento que nada más voy hacia un lado y me sale mal los demás comportamientos, ahí no lo estoy integrando, sino que estoy siendo nada más objetivo nada más en mi departamento, hacia donde voy. No incluyes los demás departamentos. ¿Qué determina? Si los incluyeras, tuvieras mejores resultados, mejores objetivos. No bien resultados. ¿Qué determina tu comportamiento? Un objetivo. Correcto. Esta frase es tan importante porque el objetivo de un sistema en gran medida determina su conducta, determina qué va a hacer el sistema. Les voy a poner ejemplos concretos. Díganme, de acuerdo a lo que ustedes consideran correcto, ¿cuál es el objetivo de Recal como empresa? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su propósito? Seguir creciendo. Ser la mejor empresa en este ramo. Hablamos de seguir creciendo, hablamos de ser la mejor empresa. Voy a tomar ambos ejemplos. Una unidad de negocio. ¿Qué dijiste, Miguel? Una unidad de negocio. Unidad de negocio, ahorita me explicas a qué te refieres con eso. Si
hablamos que el objetivo de la empresa es seguir creciendo, entonces su comportamiento va a estar orientado hacia un crecimiento continuo. ¿Qué puede significar eso? Varios objetivos. Contratación de mayor personal constantemente, adquisición de nuevos terrenos, compra de otras empresas más pequeñas, reinversión, querer convertirme en una empresa pública, empezar a operar fuera de México o en otros estados, etc, etc, etc. Todo el comportamiento del sistema se orienta hacia el objetivo. Si es el ser la mejor empresa de construcción del mundo, porque Álvaro lo dejó un poco abierto, entonces si hablo que quiero ser la mejor empresa de construcción del mundo, entonces voy a ver quién es la mejor empresa de construcción del mundo, voy a ver qué tengo que hacer para yo ser eso y voy a orientar todo el comportamiento del sistema para llegar hacia allá. Unidad de negocio, ¿a qué te referías, Miguel? Sí, pues que siga siendo negocio, pues que siga teniendo rentabilidad. Entonces, si me enfoco en la rentabilidad, voy a diseñar toda una estrategia, entre muchas otras cosas más, para hacer un análisis de costos puntual y tener el mínimo costo posible, con la mayor utilidad posible, durante el mayor periodo de tiempo posible para maximizar la rentabilidad. Entonces, todo el comportamiento del sistema se va a orientar a eso. Por eso es que la función o el propósito del sistema es tan importante, porque determina lo que todas y cada una de las partes que lo componen, en este caso ustedes, sus respectivos equipos de trabajo, los sistemas, la infraestructura, la cultura, los procesos, los procedimientos, el capital, etc, 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 va a ser en función de ese objetivo, de ese propósito. Ejemplo final. Imagínense que el propósito o el objetivo de la empresa es maximizar el bienestar y el desarrollo y la felicidad de su capital humano. El comportamiento de todo el sistema sería muy diferente a lo que es hoy o a lo que sería con cualquiera de los objetivos que hablamos. ¿Sí? Ahora quiero aterrizarlo un poquito más. Conforme avancemos en las sesiones nos vamos a meter más y más a detalle. Esto es el primer nivel y la idea es que sea lo más general posible. En este ejemplo de cierre lo voy a acotar un poquito más a sus respectivos equipos, a sus respectivas áreas o departamentos. La razón por la cual esta frase es tan importante es porque si ustedes no diseñan intencionalmente los objetivos que quieren para las áreas donde tienen mayor autonomía, las consecuencias de las que normalmente sufren, lo que más les pesa, lo que más los hace ineficientes, lo que más les duele, lo que más les quita tiempo, posiblemente venga de un mal diseño del objetivo de la función. Entonces, a lo que nos invita esta frase es hacer esa reflexión previa para poder decir, a ver, el objetivo que le estoy poniendo a mi área, a mi equipo, a mi departamento, ¿es el adecuado? Si no, ¿la orientación que le estoy dando a mi trabajo es la correcta? ¿Sí? Y recuerden, no solo en función de yo y los míos. La idea de todo esto es empezar a expandir el alcance para también considerar a los y las demás, que invariablemente afecto y me afectan, o de buena manera o de manera negativa. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas o comentarios de esta primera sesión, de esta introducción del pensamiento sistémico? Si no hay dudas o comentarios, me gustaría hacerles una última pregunta. Si le ven el beneficio a lo que hemos visto hasta ahora, me gustaría que nos compartieran qué beneficio, qué impacto positivo creen que pueda traer el desarrollar sus capacidades de pensar sistémicamente.
puede ser una mejora en los equipos de trabajo, ¿no? O sea, ¿Les pregunta? No, o sea, como sistema, o sea, puedes generar un mejor, pues un mejor equipo enfocado al propósito tal vez de tu área y a la vez de toda la empresa, ¿no? Ya viendo este análisis, integrando tu propio equipo a tener una mejor función en conjunto con las demás áreas y llegar al propósito que tenga tu proyecto. El manual nos dice lograr objetivos del equipo, generar una mayor cohesión, un mejor funcionamiento al interior del equipo, uno, alineado con el resto de los equipos, con el resto de los departamentos, dos, y alineado a el propósito o el objetivo, la razón de ser de toda la empresa. ¿Concuerdan? ¿Hay algo más distinto o adicional que quieran añadir? Bueno, crear y mantener el sistema es como mantener una disciplina de trabajo en conjunto de todos los departamentos, por decirlo de la compañía, y que a mantener la disciplina te va a llevar al objetivo para poder lograr las salidas, ¿no? Tu entrada la transformas y tu salida satisfactoriamente, pero mediante la disciplina de mantener el proceso del sistema. Sí, es uno de los muchos elementos que hay que tomar en cuenta y que hay que trabajar y que hay que mejorar cuando hablamos de optimización de sistemas. Como podemos ver, este es literal la introducción muy general, porque es un sistema complejo, es un tema complejo y robusto y muy detallado. Nos iremos metiendo a las tripas poco a poco, ¿sí? La invitación en esta primera sesión y en esta introducción, como en varias otras que hemos visto, es que en vez de voltear hacia afuera primero, como tendemos a hacerlo, como es nuestra inclinación natural para la mayoría de nosotros, a ver cómo tú deberías hacerlo diferente y cómo tú puedes mejorar y cómo tú no lo haces bien, es, si ya aceptamos, porque lo hicimos hace un ratito, que cada uno de nosotros somos un sistema, un multisistema de hecho, entonces empecemos primero con nosotros. Y al empezar primero conmigo, empiezo a generar primero soluciones para mí, que me impacten a mí, que me generen ese trabajo a mí y que también yo vea primero los beneficios antes de voltar a ver qué puedo resolver hacia afuera. ¿Sí? Y constantemente estaremos haciendo ese doble ejercicio de enfocarme en mí como sistema que tiene impacto dentro de un sistema mayor y también hacer el ejercicio hacia afuera, de cómo mi conducta impacta hacia afuera y entonces qué podemos hacer en conjunto. Bien, entonces con esto concluimos la introducción. Les recuerdo que van a recibir el documento de soporte si no lo han recibido ya. Si por algo alguien de aquí no lo recibe, me puede mandar un correo directamente o a través de sus gerentes, jefes, coordinadores que me digan y yo se los paso a ellos y ellos a ustedes. ¿Sale? Ya está.